¿A ustedes les ha funcionado el papel de la víctima a lo largo de su vida? ¿Les ha funcionado odiar? ¿Les ha funcionado criticar? ¿O aventarle la responsabilidad de tus decisiones a alguien más? Hoy el discurso es ese. Estamos viviendo ante un discurso de odio que está llevando a agravar el problema que ya tenemos en materia de salud mental a nivel global. Ustedes métanse a los twitters en Estados Unidos, lo que están diciendo es, pero con todo. En México, con todo. No importa el idioma en el que le piques, en las redes sociales, es aventar hate. Y nos hemos acostumbrado a, ay, ¿ya la viste? A juzgar y, ay, la odio y ahora somos enemigos. ¿Qué pasa? Porque también en las escuelas sucede. Yo lo estoy viendo con mis hijos. ¿Qué onda con las generaciones? Nos ponemos en comunicación con mi queridísima Diana Servín, que está con nosotros en la línea. Mi Diana, ¿cómo estás? Gracias por esperar. No, al contrario, yo con todo gusto, siempre muy feliz de estar colaborando contigo, mi Dora. Ay, mi Diana, te lo agradezco muchísimo. ¿Qué pasa con el odio? O sea, ¿qué no nos enseñaron a amar y ámate al prójimo como a ti mismo? Y hoy es todo competencia, es todo, si lo hace parecido a mí, pues entonces odio. Hay un choque social muy fuerte que está agravando el tema de la depresión, porque sí se ponen muy heavy luego en redes sociales. Los discursos se ponen cañones, mi Diana. Sí, mi Dore, escuchando todo lo que estás diciendo sobre la depresión, todo Sí. está ligado. La pasión llamada odio ahora se ha declarado un problema de salud mental a nivel mundial. Y Sí. así como nos acabas muy bien a decir las estadísticas sobre la depresión, las del odio son también muy alarmantes, muy alarmantes. Es decir, los delitos por odio se han incrementado, por ejemplo, en Estados Unidos en un 42%, en España en un 70%, y así estamos a nivel mundial, ¿no? Es decir, en México también estamos hablando sobre estadísticas que afectan igualmente, lo que pasa es que aquí se manipula un poquito por grupos de Bastante. minorías y demás. Bastante. Pero- exacto, pero ya sabemos cómo es eso. Pero a nivel mundial, sí, en promedio ha aumentado un 70% pues las estadísticas que se refieren a delitos de odio, ¿no? Aparte, ¿Y cuáles? con la violencia, digo, déjame ponerle una piedrita más a tu costal. La Ujú. violencia, la oleada de violencia que ha vivido especialmente pues México, que también abona al tema del odio. Ya no ya si haces tu trabajo y no lo haces como bajo el protocolo esperado, van y te matan. Si te les metes a un coche, salen con un tubo y le pegan a tu coche, o sea, ¿qué onda? Y por eso todos los temas que hablamos están totalmente relacionados entre sí para bien, para que tratemos de aprovecharlos. ¿Te acuerdas que hablábamos también aquel día sobre el liderazgo de la compasión Sí. y que se han estudiado los valores éticos y morales, pero ya como a nivel científico, a nivel de muestreo y estudio? Ajá. Porque justamente es lo que estamos tratando de poner granitos de arena para bajarle a estas cuestiones que son referentes a lo negativo, porque lo negativo se propaga desgraciadamente más rápido que lo positivo. Sí. Entonces, justo las causas del odio, una es esa, ¿no? Las ideologías, pero vamos por la primera y por algo que viaja muchísimo y muy rápido, que son las redes sociales, que bien lo decías, donde se propagan discursos de odio y ahí hay un ingrediente más peligroso, el anonimato, los hates. La mayor parte de los hates es desde el anonimato. Entonces la gente se esconde para manifestar el odio y las amenazas, etcétera, desde el anonimato. Entonces, ese es un ingrediente. Con los niños, Qué horror, bueno, ¿no? lo que ven en redes sociales, más los videojuegos. Sí. Entonces, los videojuegos, pues muchos de ellos pues no aportan, ¿no? Entonces, al contrario, con ello practican para estar preparados para hacer cosas peores ya en la edad ¿Y adulta. sabes qué diría yo, Midiana? No Ujú. es tanto el videojuego, porque también puede ser lo que están viendo en su tablet o en su Las teléfono. series. Es más bien el hecho de que ahora
no pueden salir a la calle con tanta facilidad a jugar, que no Claro. pueden tener un lugar en donde tú vas a un parque y si no estás con tu hijo así con los ojos encima, o sea, yo creo que también es un tema de seguridad, el hecho de que hoy mejor tengas a los niños en tu casa y que hagan lo que quieran, pero en tu casa. Y eso está cañón, porque también abona, ¿no? Por supuesto, que fue lo que sucedió en la pandemia. Estar encerrados, la mucha gente, además de llevarlo a depresión y ansiedad, pues le detonó emociones, que las emociones, si no las controlamos porque son inmediatas, es una cuestión inconsciente e inmediata, corta, y a veces para mucha gente como que le cuesta trabajo, nos cuesta trabajo involucrar en ellas la razón. Claro que muchas veces se detonan en sentido negativo, ¿no? Y es cuando surgieron más hate Sí. y más odio, etcétera, a nivel redes sociales, que luego se extrapoló ahora a la conducta allá afuera, ¿no? Los discursos políticos basados también en la polarización, eso ha abonado negativamente a propagar el odio, ¿no? Y el lenguaje mal utilizado dentro de estos discursos, pero también en la vida ordinaria, en el día a día, el lenguaje mal utilizado y que a veces también hemos deformado nuestro lenguaje por quererlo utilizar según esto para no herir susceptibilidades y no victimizar, como tú dices, ha salido peor, porque entonces estigmatiza a grupos en vez de ayudar realmente a incluir los grupos como parte de un lenguaje mundial, universal, ¿no? Entonces, todo eso polariza y polariza y polariza, lejos de ayudar, ¿no? Existe una falacia que nos platica el doctor José Antonio Lozano, falacia en el ser humano, que es justamente el, 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 el odio, en donde la gente cree que por llevar a cabo actos de odio, haciendo mal a los demás, porque en sí la pasión del odio es rechazo a los demás y hacerle mal a los demás, ¿no? A alguien que tú quieres que le vaya mal. Entonces, el Horror. pensar que odiando, rechazando, hacerle que a alguien le vaya mal, te va a traer, va a ser liberador y te va a traer satisfacción. ¿Qué tipo de satisfacción? ¿No? Es como tomar veneno y te va haciendo más tóxico, más tóxico. Vamos a verlo en la película Vibras pues, bajo. te lleva para abajo. A ver, O vamos a ver sea, Star Wars. ¿Qué le pasó a Darth Vader? sí, ¿No? o sea, te hace vibrar, es decir, ¿qué es lo que yo les digo a mis hijos, no? De repente cuando la bola de sus amiguitos que tienen problemas o lo que sea, es lo que yo les digo, es que no te metas en esos túneles porque empiezas a jalar aquello con lo que estás vibrando. Las vibras, Es, ¿no? Entonces, si tú empiezas a meterte en esos asuntos que ni siquiera te corresponden, tus ujú. vibras empiezan a bajar y lo único que vas a traer es eso, odio y más odio y empiezas a perderle el sentido a lo que realmente, por lo menos el camino que realmente querías tomar tú en la vida, ¿no? Claro, las consecuencias finalmente no van a ser nada buenas, al contrario. Y hay que tener muy claro que digo, no somos ningunos santos, ojalá, pero pues no lo somos, las pasiones y demás las tenemos que controlar, pero muchas veces lo que nos hace o lo que nos detona a lo mejor no en odiar, pero que algo te caiga mal, hay que diferenciar qué es la conducta de una persona. No, no debe de ser la persona, es que no tenemos claro eso. Confundimos mucho a la persona y no a sus actos o a su conducta. Y entonces es cuando empieza el bullying, los ataques personales, tal. Pues no, porque no debe de ser algo personal, sino lo que A ver, tienes que explícame eso porque aclarar. está padre, eso está padre, lo estoy tratando como de entender y está padre. O sea, no es juzgar a la persona como Nunca. la persona que, no, sino es más bien una conducta no apropiada para quién, para ti, para esa persona. Así es, porque todos tenemos una dignidad, todos somos seres únicos e irrepetibles. Ah, Entonces, claro. por el solo hecho de ser personas, tenemos dignidad. Entonces, el ataque no es, más que el ataque, es la indignación de alguien hacia otra persona, no debe de ser
a esa persona, debe de ser a sus actos, a esa conducta que no la está ejecutando correctamente por el bien de los demás. Entonces es cuando, antes de que uno vaya a poner una contestación, por ejemplo, o retroalimentar, o la interactividad en las redes sociales, es, a ver, ¿estoy contestando hacia los actos o estoy insultando a la persona? Hay que tener mucho cuidado porque entonces cuando empieza el insulto es cuando ya te está haciendo el ataque de la dignidad de esa persona. Híjole, qué fuerte. Porque generalmente lo que ocupan es eso, ¿no? Atacar Claro. directamente a una persona y quitan de la mesa el caso o de lo que se estaba discutiendo, se elimina. Y entonces es cuando tú mismo también te estás sobajando porque estás utilizando mal el lenguaje. Eso está Está importante. interesante, ¿no? Eso está Hay que importantísimo, porque eso condenar habla de los tu actos, no a conducta. la persona. Se condenan los actos, no a la persona. Repruebas los actos, no a la persona. Y tendemos mucho por la cuestión emocional, ¿no? Que son, las emociones son inmediatas, vienen de repente y sueltas el insulto, o tú eres un tal por cual, o tú tal, ¿no? No, no, es tú, sino ponerle la ejecución de tal decisión tomada por ti, no la aprobamos por esto. O sea, hay que tener propiedad, hay que tener dignidad uno mismo y no sobajarte a esa persona que está queriendo atacar tu persona. Ahora, uno mismo sabe hasta dónde te van a atacar a ti. Tú pones una barrera. Tú ¿Cómo? sabes hasta dónde recibes el insulto, Ah, ¿no? aunque a veces luego eso es difícil, ¿no? Porque cuando Es ya difícil. está el insulto ahí, Ujú. Así, canalizarlo ujú. o Por eso ponerlo a en veces algún ni lugar. contestar, ¿eh? Es mejor bloquear, Ah, no, pero, por supuesto que no se contesta. Pero ¿qué haces pero con eso, Viviana? ¿Qué haces con eso? ahí es cuando tienes que canalizar mucho en la inteligencia emocional, vaya. Acordemos que las emociones son detonantes, son inmediatas, es algo corto, es una chispa que viene. Tengo que detenerme a pensar, apartarme, a respirar y decir, ¿hasta dónde voy a dejar que esta emoción se convierta en un sentimiento y se arraigue en mí en un sentimiento negativo? Claro. Entonces es cuando yo tengo que analizar hasta dónde va a llegar a mí el insulto. Apártate de eso. Y es cuando, como tú dices, no dejes que las redes te hipnoticen o en qué sentido vas a dejar, hasta dónde vas a dejar que las redes o los insultos vayan a dejar en ti. Es que Entonces, yo creo que ya hay que aprender a separar, ¿no? Tu sí, vida, claro. tu realidad, o sea, Sí, lo que vives todos los días, lo que siente tu piel, lo que siente tu estómago, lo que sí, siente tu sentimiento, bueno, sí, está muy raro lo que dije, pero lo que está sintiendo tu intuición, vamos a ponerlo así, y ujú, aparte lo que estás viendo en un mundo paralelo, diferente pero paralelo, que son las redes sociales, en donde está plagada de utopías, de falsedades, anonimato. de anonimato, de fake news. Es decir, hasta el discurso del ser humano es falso. Decías, Ujú. ya no sé cuándo, de la inteligencia artificial, que puede estar, puede ser de utilidad, por supuesto, pero a través de esas mismas plataformas se está dando pie a hacer notas creíbles que no necesariamente son reales, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, primero que nada, decir, las redes sociales se manejan de una forma, tu vida personal se maneja de otra forma, ¿no? Esto es entretenimiento y esta es tu realidad. Y Ujú. conforme la realidad, claro, vivir sobre principios, sobre bases morales, sobre lo que te educan en tu casa, ¿no? Congruencia de vida. Es lo Claro, más importante, porque como hablábamos esto de la cuestión emocional, las emociones te llevan a actuar, pero hay claro. que pensar cómo vas a actuar. Y es cuando vienen los sentimientos y la inteligencia emocional, en donde tú dices, voy a actuar, pero sobre toma de decisiones. Y ya lo hemos hablado también, lo hablamos la vez pasada sobre la toma de decisiones, la voluntad, la inteligencia, la razón y el compromiso. Y sabes Entonces, qué, en valorar al que esté enfrente de ti. Porque ahora claro, vivimos en un siglo donde todos nos pendejeamos, ¿no? Ay, pendejo, ay, este pendejo. Entonces todos somos pendejos. Alguien siempre sabe más que el otro, ¿no? Y el otro
por saber un poquito más el otro ya es totalmente pendejo. Y tenemos que aprender a valorar y darnos cuenta que todos nos vamos enriqueciendo en lo que es en el tema de discusión que tú quieras, ¿no? Por supuesto, porque tenemos esa diversidad, por lo mismo que cada persona es única e irrepetible. Y hasta ahí vamos a, a, a parar el juicio. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Lo que sí vamos a reprobar es cuando hay un acto malo hacia la sociedad, y es cuando debemos de hacer una corrección y ejecutar correcciones. Tampoco quedarnos con los brazos cruzados sin hacer nada. Claro. Buscar correcciones, pero a esas conductas, a tratar de concientizar ante las conductas. ¿Sabes? El odio tiene hijas, tiene muchas hijas. Y si no controlamos a esas hijas, es cuando se arraiga el odio, se instala, y es la pasión más peligrosa que puede haber. Claro. Y eso pasa mucho en las ideologías, ¿no? Entonces, una de las hijas del odio es la ira que es una reacción, ¿no? Es una emoción, es instantánea, y si no ponemos un medio o un recurso, ya sea por medio de la respiración, aislarte, lo que sea, no debes de dejar que crezca la ira, porque si no, esa es hijita del odio y llega el siguiente paso, ¿no? Otra es el resentimiento, tanto resentimiento que ahora existe, Dore, que es una debilidad ante las cosas que me molestan, pero como con un enojo que si lo dejo crecer, llega a algo que es el rencor. Y el rencor es también peligrosísimo, porque si tú no pones los medios ahorita te voy a decir uno de los medios, para borrar ese rencor, entonces esto se vuelve además otra hijita del odio, que es el asco, o repugnar, y quieres que esa persona se aleje, y incluso le deseas la muerte, ¿no? Oh, imagínate vivir así, mi Y Diana. que hay mucha gente, y sobre todo lo más peligroso es que hay gente en puestos de liderazgo que viven así, dan pena, dan mucha pena. Y además, otra hija del odio que se les arraiga es la envidia. Y volvemos a una vez que hablamos, ¿no? No existe envidia de la buena ni de la mala, es envidia. Sí. Envidia por los logros que alguien tuvo, o por lo que obtuvo, justamente, ¿no? Si no hablamos de indignación, pero por los logros o pertenencias o algo bueno que los demás obtienen y tú lo envidias, ¿no? Todo mezcla esa sopa, y entonces ya llega esa sopa al odio. Y entonces el odio ya se instaló, es peligrosísimo. Semir Seiki es un estudioso británico. Te voy a decir por qué es tan peligroso. Porque este estudioso tomó una muestra de personas en donde les enseñaba, les conectó sensores neuronales, y les enseñaba fotos de personas que le valían indiferentes, nada. Luego les enseñó fotos agradables, de personas agradables, ¿no? O líderes en la historia agradables. Ajá. Entonces, les causaba lo mismo que cuando les proyectó fotos de personas a cada uno que le eran de personas que no querían, de personas que les causaban repugnación, etcétera. Lo peligroso, Dore, aquí está en que las mismas zonas cerebrales se activan ante el amor o el enamoramiento, digamos, que es diferente, que el odio. Son las mismas zonas. Son los químicos, y es por eso que justamente hoy en redes sociales, si todo el tiempo estás viendo estas imágenes negativas de violencia, quién sabe qué, estás segregando endorfinas y cosas, y eso te provoca una satisfacción o un placer, estás ahí buscando justamente ese algoritmo, ¿no? Entonces lo que hay que empezar es a elegir tu contenido y a elegir, obviamente, amar siempre por encima de todas las cosas. Mi Diana Servín, gracias por estar hoy con nosotros. Te abrazo con todo mi cariño. Soy tu amiga Dore Ferris y hoy quiero decirte cosas que son bien importantes. La primera es que tu opinión cuenta y cuenta mucho, y es por eso que queremos invitarte a que participes en todas nuestras plataformas digitales con tu opinión. También
quiero decirte que somos un medio independiente y es por eso que el hecho de que tú compartas nuestro contenido ayuda a que lleguemos a muchas más personas. Quiero invitarte a seguirnos en todas las plataformas de Central FM, en Facebook, en Twitter, en Deezer, en Apple Play. Básicamente estamos en todas partes, estamos cerca de ti. Yo soy Dore Ferriz. Gracias por escuchar. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.